Un saludo, señores condóminos. Desde que dejamos la administración en el mes de diciembre del año pasado, prácticamente he guardado un silencio absoluto a los comentarios que se han hecho por parte de quienes están ejerciendo. Hoy quiero romper un poquito ese silencio y fundamentalmente lo voy a hacer en tres temas: Río Bogotá, planta y lago. Quiero iniciar mi charla comentándoles a ustedes que la administración del condominio del Peñón en el mes de agosto del año 2018, para el mes de agosto, firmó con la firma Firmeza el contrato de estudio y diseños para la planta de tratamiento del condominio del Peñón. Estudios que costaron la suma de 59.500.000 y fueron supervisados por el ingeniero Manuel Góngora. Hay que resaltar desde este momento que la firma Firmeza finalmente no solamente diseña, sino que posteriormente le adjudican la construcción de la planta que ellos mismos diseñó, que pues en cierta forma es bueno, porque qué mejor que quien construye sea el mismo que diseña. Con eso no se puede uno escudar y trasladar responsabilidades que se deriven de estos hechos. Empezaron bien porque creo que el principio de cualquier obra es el diseño. Y ellos empezaron bien contratando unos diseños muy claros. Yo quiero recalcar que en ingeniería diseñar es importante, pero eso tiene unos parámetros de cómo se hace. Si a ti te contratan para diseñar un estadio de fútbol, tiene que diseñar ese estadio de fútbol para los momentos en que se juegan los clásicos, no para cuando el estadio está en un partido que no tiene asistentes. Si tú construyes un alcantarillado de agua lluvias, tienes que construirlo para que soporte el agua lluvia de las épocas de invierno, y es más, para el día crítico, para los aguaceros críticos de esa época de invierno. Así ese alcantarillado dure 10, 9 meses desocupado, así sea solamente un día o 2 días de intenso uso, ese es el factor que decide su diseño. Si tú vas a construir un acueducto, el acueducto no se diseña para las horas intermedias, sino se diseña para las horas pico, cuando todo el mundo está haciendo uso del agua. De esta forma, inicio mi comentario y refiero la importancia del diseño inicial de la planta de tratamiento. La planta de tratamiento tenía por objeto clarificar, no potabilizar, clarificar agua del río Bogotá. El río Bogotá es un río bastante complicado. Es una opinión que la tienen por fuera y la tenemos también por dentro muchos condóminos. Es un río que se divide en varias etapas. Lo que es el mes de enero, febrero, marzo y parte de abril, es un río que realmente ofrece una poca turbiedad. Es decir, que 4 meses de comienzo de año es muy tranquilo, pero los otros 8 meses es un río bastante complicado, porque su caudal se eleva tanto y su nivel de turbiedad es casi que inmanejable. Por eso es importante el diseño, para saber, condiciendo las condiciones, qué es lo que vamos a hacer. Ya entidades del Estado tienen muy monitoreado históricamente y por todos los años, tienen monitoreado el río Bogotá en sus calidades y en sus caudales. El río Bogotá está monitoreado en estaciones, Dakar lo tiene muy definido, de tal manera que las características de caudal y de calidad del agua ya estaban definidos. Ese era el primer principio que tenía que tener el ingeniero
de firmeza cuando contrata sus diseños. Y como lo dije anteriormente, conociendo ya cuáles eran los comportamientos del Bogotá, pues conocíamos cuáles son los picos más grandes que tiene de contaminación este río. El condominio claramente estableció unas condiciones: clarificar agua del río Bogotá y entregarle al lago un caudal de 100 litros por segundo. Eso es lo que el condominio contrata. Ahora ustedes me preguntan, bueno, y en tanta polémica, ¿usted qué piensa de esta planta? ¿Se necesita, no se necesita? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es, con la absoluta certeza y al 100% de seguridad les digo, la planta no es solamente una necesidad, es una urgencia. Esta planta de tratamiento tiene que funcionar y debe funcionar, pero no cualquier planta. Debe funcionar con los parámetros que se contrataron. Debe funcionar ofreciendo un agua clarificada y 100 litros por segundo es su pico máximo de contaminación del río Bogotá. Eso es definitivo. Y no solamente esta planta debe ser el soporte, creería que la planta antigua debe ser un complemento de operación. El agua que estamos clarificando, que estamos sacando del río Bogotá, tiene como fin específico tratar de arreglar nuestro lago, del cual me referiré más adelante. Por el momento vamos a hablar de la planta. Entendiendo de que ya tenía un diseño y tiene que ser bajo los parámetros de diseños críticos que ya conocía el constructor porque fue el diseñador, vamos a mirar si se cumplen. Ustedes pueden ver una barcaza que en los meses de noviembre y diciembre estuvo totalmente hundida. Eso nos indica que la captación es una captación que tiene deficiencias, que en cualquier momento, en cualquier época, puede volver a colapsar. Si esa barcaza vuelve a sufrir lo que sufrió en el mes de noviembre y diciembre, tendremos ya el primer punto de fracaso de nuestro sistema de planta de tratamiento. Es una barcaza que tiene que tener un diseño, un ingeniero mecánico, tuvieron que haber intervenido, y lo único que sabe, que nos ha demostrado el tiempo, es que esta barcaza no funciona. Pero dejémosla así, digamos que sí funciona. Vamos a subir un poco más arriba ya a la planta. El ingeniero Luis Eduardo Torres, con insistencia, ha dicho que eso no funciona. Esa es una teoría que yo también respaldo. Y respaldo esa teoría de que no funciona, no en opinión sesgada, sino opinando en ingeniería y opinando en lo que construyeron y en lo que hemos visto, en lo que hemos tenido que vivir. La planta la prendieron hace pocos días y un fan, un seguidor de la administración que ejerce en la actualidad, muy orgulloso y con ánimo encendido, publica en los chats: hemos prendido la planta de tratamiento y es un éxito, miren el agua que nos está arrojando al lago. Hemos destruido la opinión de nuestros contradictores. Y quiero arrancar a profundizar mi tema con dos referencias que hizo esta persona. Habla de un caudal de 35 y además indica con mucha felicidad que está captando del río Bogotá un agua de 147 UTBs, con 19 unidades de turbiedad, y que están entregando al lago 2 unidades de turbiedad. Quiero aquí en este punto enlazar río, planta de tratamiento, con esto que llamamos turbiedad, porque la turbiedad es el factor de diseño de la planta.
La turbiedad es indicador del grado de contaminación que lleva el río. La turbiedad indica un contenido de unidades de sólidos suspendidos. El agua del río Bogotá puede traer sólidos grandes como partículas microscópicas muy pequeñas que causan cierta turbiedad. Además de esto, hay momentos en que se causa también turbiedad por color, es turbiedad coloidal. Las épocas tranquilas del río Bogotá son del mes de enero, febrero, marzo y parte de abril. Por estas épocas, este río baja con una turbiedad entre 100 y 200 unidades de turbiedad, que es una turbiedad realmente muy baja, muy manejable. A partir del mes de abril, cuando empiezan las lluvias a complicarse, el río empieza a aumentar su volumen y de igual forma la turbiedad se incrementa. En los 6 meses que estuvimos mirando, estuvimos monitoreando las plantas, la operación del lago, encontramos que por meses la turbiedad supera las 1000 unidades de turbiedad. Esto quiere decir que como esto ya está definido y está estudiado, la planta tuvo que haber sido diseñada para trabajar bajo los parámetros máximos de contaminación del río Bogotá, que yo pienso que deben ser superiores a las 600, 700 unidades de turbiedad en promedio. Aunque como hago la claridad, ya indiqué que hay momentos que sobrepasa ese nivel. Pero en beneficio, démosle un nivel de 700, 800 unidades de operación más o menos continuas. Ahí sí que la cosa se complica por el tipo de planta. No es tan fácil tratar un río con esa cantidad de sólidos suspendidos. No es fácil clarificarlo. Y ahí también viene la relación captación-planta. Cuando tuvimos la oportunidad de verla prendida el año pasado, esa planta operaba con 2 bombas que estaban instaladas y ambas funcionaban. Por los meses de octubre y noviembre, cuando se prendía para hacer parametrización, que llama el ingeniero Edwin, y prendía sus 2 bombas, estas 2 bombas operando nunca alcanzaron un caudal superior a los 60 litros por segundo entre ambas. Quiere decir que cada bomba subsala más o menos 30 litros por segundo, que es lo que saca en la actualidad cuando la prendieron la bomba, aclarando que prendieron solamente una bomba porque de las 2 instaladas se quemó ahorita en el proceso de arranque una. Es decir, que en este momento esta planta está operando solamente con una bomba y clarificando 30 litros por segundo aproximadamente. Efectivamente, es un agua de excelente calidad, de 2, 3 unidades de turbiedad, pues caramba, eso es lo que sacábamos también. Pero el problema es la época en que se saca y el tipo de agua que se está clarificando, como lo dije anteriormente. Esperemos qué va a pasar más adelante con 2 situaciones. Ya les dije que las bombas que están instaladas entre las 2 que funcionan o que funcionaban, porque las que no funcionan, cada una no tiene la capacidad sino solamente de sacar 30 litros por segundo. Eso es en captación, o sea, tú estás captando 30 litros por bomba en el río y llevándolo a la planta. Pero ya en el proceso de clarificación se va a perder un volumen. ¿Por qué? La clarificación de agua se realiza adicionándole al agua que se extrae químicos. En este caso le agregamos coagulantes o polímeros. Con eso lo que hacemos es que creamos que esas partículas sedimentables se unan y formemos una partícula más pesada, una partícula de mayor densidad, y la llevemos al fondo, la decantemos. Esas partículas las llamamos en términos de ingeniería como flóculos. Eso es lo que permitimos con los diseños de los ingenieros químicos.
Entonces, bajo ese parámetro podrán entender que una planta de tratamiento, como está operando en este momento con 140 unidades de turbiedad, pues la cantidad de sedimento, la cantidad de lodo que produce es mínima. El momento crítico nos lo determinará cuando esté operando a 800, 700 unidades de turbiedad. Vamos a tener una generación de lodos altísima. Esa generación de lodos tan alta es la que creemos que esta planta no es capaz de evacuar. Puede trabajar a 200 unidades de turbiedad, pero no creo que llegue a trabajar a un rango más alto de turbiedad, que es el mayor comportamiento del río durante el año. Ahí es donde tiene que demostrarnos, además con un agravante. Esto ya sobre los equipos de bombeo. Cuando estás bombeando y sacas el agua del río y necesitas entregar, cuando necesitas entregar 100 litros en la boca del lago, tienes que tener un caudal de captación y de tratamiento superior a eso. Yo considero que en las épocas normalitas de baja turbiedad podríamos estar hablando de un 10% de contenido de lodo, de sedimento. Es decir, que tendríamos que estar captando en época baja 110 litros por segundo. Es decir, tendríamos que tener supuestamente 2 bombas, cada una de 55 para esa época. Pero como la condición es entregar permanentemente, porque no fue discriminada por época ni nada, 100 litros por segundo, en las épocas de alta turbiedad, es decir, tocará tener bombas que tengan la capacidad individualmente de sacar más de 60 litros, es decir, tenemos que captar alrededor de unos 120, 130 litros por segundo, porque 20, 30 litros en épocas de invierno se van a convertir en lodos, lodos que se van a devolver a un lecho de secado de lodos. Es decir, se le quita ese volumen de lodos porque ese ya no va al río. Entonces necesitamos bombas de mayor capacidad. Eso no se está cumpliendo y no se va a cumplir. ¿Por qué decimos que va a colapsar la planta? En esta época no, obviamente, pero sí cuando las unidades de turbiedad sean muy altas. El filtrado de esta planta es un filtrado del llenado por gravedad. El agua se le adiciona químicos en una canaleta parcha, ahí se produce una mezcla y va a unos tanques floculadores. Allá se produce el flow y va decantando, y el agua clarificada superficialmente se recoge en canaletas de recolección que se llevan a unos filtros. Esa agua llega por canaleta superior, no llega a presión, llega por escorrentía directa al filtro. El filtro trata el agua y de ahí, mediante los tubos de conducción, van al lago. ¿Qué sucede? Lo que les dije inicialmente, son filtros de gravedad. Solamente operan por la altura que tenga entre el lecho filtrante y la canaleta de captación. Cuando tenga un volumen muy alto de sedimentos, estos filtros de antracita, de arena, no son capaces de evacuar y estarán tapándose en cada 2 o 3 horas. Ojalá que eso no se dé, pero creemos que la falla grande que tiene la planta es en el diseño de sus filtros. Puede que hasta la etapa de floculación funcione, pero en el filtrado no. De ahí que nosotros respaldamos, en mi opinión creo que respaldo y lo hago al 100%, la necesidad de la planta, y considero que no es una necesidad ni siquiera al tiempo, sino es de urgencia. Es urgente que esa planta empiece a operar. Pero la urgencia no nos puede llevar a la irresponsabilidad de decir que porque la prendieron ya funciona. No. Nosotros lo que tenemos es que colocar, como lo decía un condómino, como lo venía diciendo tiempo atrás, un macromedidor en la entrada del lago que nos pueda establecer con una supervisión muy fácil que se está cumpliendo con el objeto del contrato, y es entregarnos en toda época los 100 litros por segundo de agua clarificada. Por esa razón, yo considero que la planta de tratamiento
está lejos de poder cumplir su función. Y aquí excusa no habría, porque como lo dije, quien diseñó fue quien construyó. Entonces, no puede el constructor alegar que el problema es defecto de diseño. No. Él diseñó, él construyó por fortuna, lo que hace que el trabajo vaya ahí encaminado a que sea uno solo el responsable.